Saludos cordiales, compañeros y docente. Eh, ya habiendo abordado la definición de patrimonio cultural, patrimonio natural, etcétera, y su evolución a través del tiempo, desde una mirada sociopolítica y económica, quisiera abordar nuevamente el concepto de patrimonio cultural y significado cultural, teniendo en cuenta el ensayo de la autora Lorena Mancini, ya que veo que es una versión muchísimo más académica, institucional, incluso especializada eh, de este concepto. Entonces, quisiera comenzar aportando la definición de significado cultural, según lo comprendo. Eh, Entiendo que es un conjunto de ideas o conceptos asociados a un bien o un conjunto de bienes patrimoniales, generado por un grupo social o por una sociedad eh, que resultan definidos por un contexto, este conjunto de ideas, y también que se acumula a través del tiempo y del cambio de las dinámicas sociales. Así que es un conjunto voluble, flexible, es decir, se transforma y también lo convierte en algo muy frágil porque se puede olvidar, destruir con este cambio generacional, o incluso la misma destrucción de una civilización o de un pueblo o de su memoria histórica. Mm, bueno, este conjunto de ideas y conceptos asociados a un bien, entiéndase al bien como el significante, ya que hablamos de significado, es decir, el recipiente, el signo, ya sea tangible o no, y es claramente de manifestación humana, porque estamos hablando de patrimonio cultural. Este puede ser conservado, es conservado, sometido a divulgación y a un esfuerzo pedagógico que es posterior a una documentación, porque son documentables, y es decir, los mismos bienes patrimoniales sirven como testimonios de este proceso de significancia. Así que tiene un gran valor histórico integral, visto ya en la definición completa de patrimonio cultural. Recoge vestigios de la historia en todos sus escenarios y aspectos político, religioso, etcétera. Y bueno, son de tipo estético también, aunque no siempre. No debe corresponder a un criterio estético. Eh, esta documentación también incluye un estudio previo y una interpretación que debe ser eh, tomada con un rigor científico, tanto desde el estudio de la historia escrita, que sabemos que puede ser subjetivo, pero bueno, a la que acude y nutre a la vez, puesto que esta es un compilado de significados en sí misma, y a un método científico. Eh, entonces, tiene que ser verificable cualquier teoría respecto a el significado cultural del patrimonio.
per se. Entonces tenemos que eh, este concepto ha evolucionado a través del tiempo, especialmente en la edad contemporánea se han ya formalizado teorías, significados y maneras de abordar el patrimonio cultural. Entonces tenemos que en Atenas se creó una primera Carta Internacional respecto al patrimonio cultural y su conservación, debido a los hitos históricos bélicos, lastimosamente, de ese siglo XX. Se le acoge en Atenas como un elemento cargado de información y eso argumenta su relevancia y la necesidad de conservarlo por ende. Esta misma reflexión se hace en Ámsterdam en 1975. En un intervalo en Venecia, una década antes, más o menos, se discrimina al patrimonio o a los bienes patrimoniales por su grandeza en el texto de Mancini, que supongo se refiere a un criterio de longevidad, antigüedad y o arraigo social e importancia para la cultura misma de una civilización, por lo que se refiere especialmente a monumentos y obras de gran importancia. Después, en Burra, o Burra, no sé cómo se pronuncia, en 1979 se incluye el aspecto intangible dentro del concepto de patrimonio cultural. Como vimos, eh, el patrimonio cultural acoge también el patrimonio inmaterial. Entonces, se comienza a percibir el significado cultural como un valor, ¿sí? Algo que lo hace importante, lo valoriza. Eh, Luego, en Nara, en 1994, se incluye dentro de la definición o quizá los criterios de conservación del patrimonio al significado, no solo como algo contenido dentro del bien patrimonial, sino como una de esas partes claves en su conservación, ¿no? Eh, Antecedido, por supuesto, por un estudio en el que interviene la historia, en el que interviene la ciencia, y se llega a ese significado como acordado o aceptado. Asimismo, en ENAME, luego en 2008, se reconoce que el significado tiene una cualidad acumulativa, como lo estábamos viendo, y por ende una carga histórica integral que acoge lo político, lo social, lo religioso, en fin. Y la importancia del contexto, es decir, el patrimonio natural, por ejemplo, el patrimonio material inmueble, en la configuración de este patrimonio cultural y de sus significados. Se da fuerza a este rigor científico multidisciplinar en la determinación y, bueno, aceptación, interpretación, incluso divulgación veraz de dichos significados, lo cual resulta siendo la concepción reciente de estos conceptos y bueno, la manera en la que se compaginan. Muchas gracias por su atención y espero que esto esclarezca más mi interpretación del tema. Muchas gracias.